Hola Cáncer, bienvenidos a Kama Tarot. Yo soy Asier y vengo a traerte tu lectura en el día de hoy, corazón mío. Vamos a ver qué tipo de mensaje, de canalización quieren traer las cartas para ti en esta ocasión, ¿de acuerdo? Vamos a empezar en primer lugar con unos mensajes del oráculo. La verdad es que este oráculo me parece un oráculo bastante interesante, tiene mensajes profundos que estoy seguro que os pueden ayudar. Vaya, normalmente suelo sacar uno o dos, en este caso han caído tres, así que vamos a respetarlos. A ver, ¿qué tenemos para mi querido Cáncer? Y dice así: no te preocupes, todo lo que has estado esperando está en camino, se está avanzando, aunque no puedes ver los resultados. Están ocurriendo muchas cosas entre bastidores para la creación de tus sueños. Confía en el proceso. ¿Qué pasa? A veces queremos algo, tenemos un sueño, tenemos un objetivo, pero no vemos, ¿no? Como que las cosas avancen o se muevan en esa dirección. Y me está diciendo las cartas que no te preocupes, que no des tantas vueltas, que aunque tú no estés viendo el avance con tus propios ojos, que aunque tú no estés viendo los cambios, te garantiza que por detrás las cosas se están moviendo y que antes de lo que te imaginas aparecerá todo de golpe. Bien, ¿qué más? Perdonadme, tengo aún la garganta un poquito tocada, si me notáis así raro, que sepáis que es por eso. Vive tu vida al máximo, libérate de la necesidad de aprobación de los demás. Cumple tus propias expectativas y las de nadie más. No te vendas más, sigue adelante, tú puedes. Libera viejas dudas y miedos. Actualmente estás experimentando cambios que son necesarios para tu bien más elevado. Son cambios largamente esperados. Deja el pasado donde pertenece, en el pasado. Confía en que todo caerá en su lugar para ti, en el momento divino. Tener fe, confiar. Parece ser que las cosas se están poniendo en su lugar. Por otro lado, tenemos la carta del jardín y nos dicen: de esto brotará algo hermoso. Podemos dejarnos afligir por el dolor o aprender a construir algo bonito a partir de él. Estés o no estés preparado, ya es hora de pasar al siguiente capítulo de tu vida. Haz lo que sientes que necesitas hacer para ayudarte a sanar. Aunque te parezca egoísta, en ocasiones debemos ser un poco egoístas para que algo funcione a largo plazo. Preocúpate por centrarte en ti, en este momento. Ya sabes, te toca ponerte como prioridad, corazón. Está muy bien ayudar a los demás, está muy bien colaborar, apoyar, bueno, ya sabéis. Pero no podemos olvidarnos de nosotros mismos. Y eso es un grave error que a menudo cometen muchas personas. Pues venga, vamos allá, no me enrollo más. Y ahora sí, empezamos con el tarot. A ver qué quiere decir el tarot a mi querido signo de Cáncer. Cáncer, recuerda que cada mes estoy sorteando una lectura gratuita, así que si tú quieres participar en la tuya, ¿cómo tienes que hacerlo? Muy fácil. Tienes que estar suscrito al canal, dar un like a este vídeo y dejar un mensaje en los comentarios que contenga la palabra participar. Pues bueno, abrimos con la carta el 8 de espadas. Es una carta que, bueno, no me gusta mucho para abrir, la verdad. Es como que os siento un poco atrapados, agobiados. Sentís que no sois capaces de obtener un cambio en vuestra vida, de alcanzar una meta, un objetivo. Básicamente es una carta que me habla de bloqueo, ¿no? Me habla de bloqueo, de no avanzar, de no salir hacia adelante, de ciertas dificultades pues para cumplir vuestros sueños, vuestros propósitos, etc. Pero esto no ha hecho más que comenzar. A ver, ¿qué tenemos? Bueno, me dicen que en tu vida se va a estar haciendo justicia, que no te preocupes. Veo que hay una situación en la cual te ha estado costando mucho. No sé por qué me habla de rivalidad. Puede que os hayáis peleado con alguien, que tengáis algún tipo de problema con la justicia, alguna denuncia o algo por el estilo, algún mal pago por algún trabajo, lo que sea.
me dicen que se va a solucionar, que se va a arreglar, que se va a poner a tu favor. En el caso de no tener nada que ver con juicios, papeleo y demás, podrá ser algo más light, algo más tranquilo. Siento como que quizás algunos de vosotros pues os habéis peleado, os habéis discutido con un amigo, con una amiga, con un ex, con quien sea, y veo como que va a haber esa especie, digamos, de reconciliación, ¿no? No voy a decirte, por ejemplo, oye, vas a volver con tu ex, vas a arreglarlo todo, pero sí que veo pues una conversación, sí que veo un entendimiento, digamos, cierto nivel de cordialidad, ¿sí? Eso sería la definición correcta. Mirar la similitud, ¿vale? Que tiene esta carta, que es la primera que te salió, con esta. ¿Lo veis? Yo siento, cáncer, corazón, que muchos de vosotros tenéis un problema en vuestra mente. Vosotros, sin daros cuenta, os estáis bloqueando, os estáis saturando, poniendo una barrera. Os estáis impidiendo alcanzar un propósito, encerrándoos, enfocándoos en algo en concreto. Y me dicen, pues, que va siendo hora de que te expandas, de que abras tus pensamientos, de que no te bloquees, que te atrevas a ir hacia adelante, a conseguir tus propósitos. Porque tú eres capaz de conseguir todo lo que te propongas. Económicamente, laboralmente, siento que viene una nueva propuesta. Quizás no para todos resuene lo de la economía, lo del trabajo. A lo mejor para algunos esa propuesta es algo sentimental, pero realmente yo lo veo más enfocado en lo que viene siendo la economía. Veo un nuevo proyecto, futuro, expansión, crecimiento, propuestas interesantes, objetivos hechos realidad, aumento en tu estabilidad, en tu capital, en tu tranquilidad en general. Los que no tengáis empleo podría ser que estemos hablando de una oportunidad de oro. Los que ya lo tengáis, que hablemos de algún tipo de ascenso, de cambio, de traslado, pero algo que te favorezca. Algo que realmente pues te va a estar viniendo muy bien, y eso lógicamente pues te va a elevar energéticamente, eso te va a elevar tus ánimos, y quieras o no, cuando una persona pues está más animada, cuando una persona está más contenta, es como que todo empieza a ir bien, ¿no? Si tú estás siempre con una energía pesimista, con una energía de derrota, de que no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello, no puedo hacer lo otro, no lo conseguirás. Pero si por lo contrario, venga, voy a hacerlo, voy a lograrlo, yo puedo, voy a conseguirlo, etcétera, pues es más probable que lo consigas, ¿no? De hecho, hay algo bastante curioso que no me había fijado hasta ahora, tal y como había puesto las cartas, ¿vale? Después de enseñároslas, mira cómo queda. Libera vuestras viejas dudas y miedos. Más claro imposible, cielo. Esto es lo que tenéis que hacer. Creer más en vosotros, confiar más en vosotros, daros la oportunidad, ¿no?, de hacer realidad vuestros sueños, vuestros propósitos, de permitiros ser capaces de conseguir lo que os propongáis. Me dicen que te saque una carta más, ¿vale? Veo trabajo en equipo. Trabajo en equipo, celebración y festejo. Las cosas te van a estar yendo bien, no os preocupéis. Y también me hace mucho hincapié en que os digan que no estáis solos. ¿Por qué? Porque no lo estáis. No estáis solos. Sois capaces de cumplir lo que os propongáis. Recordad que el límite a menudo os lo ponéis vosotros. Y va siendo hora de que dejéis de bloquearos, de que os expandáis y que os deis la oportunidad de crecer, de salir hacia adelante y conseguir lo que realmente os merecéis. ¿Qué sabéis que os digo? Lo vais a hacer muy, pero que muy pronto.
Así que corazón, ahora sí, me despido y nos vemos en el próximo vídeo. Te quiero. Bendiciones.